Sean bienvenidos a este tercer episodio de Aparato Podcast, el podcast de la revista Aparato Nacional. En esta ocasión me gustaría hablar un poco sobre la relación de García Márquez con Colombia a lo largo de su vida, haciendo especial énfasis en su acusación como guerrillero del M-19 cuando volvió al país en 1980. Este episodio será mitad una biografía del autor y mitad usar dicha biografía como excusa para hablar de la historia del país a lo largo del siglo XX. Entonces, bueno, habiendo dejado esto claro, comencemos. Gabriel García Márquez nace el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, producto de una relación turbulenta y casi que prohibida entre Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez y Guarán, en la que el pequeño García Márquez es como la derrota definitiva a los planes de los abuelos maternos, especialmente del padre de Santiago, el coronel Nicolás Ricardo Márquez, de separarlos. Hago énfasis en estos nombres al comenzar porque ya desde aquí podemos sacar algunas referencias a sus obras. Dicha relación de los padres es documentada por el escritor, por ejemplo, en El amor en los tiempos del cólera. Además de que el abuelo que quiso tanto alejar a la pareja es también, paradójicamente, el abuelo querido de García Márquez y que menciona e incluso inspira muchas de las actitudes militares, de los ademanes militares, etcétera, a lo largo de su obra. Digamos que la forma de concebir a ciertos coroneles, incluso ese que se viene a la mente a todo el mundo cuando hablamos de García Márquez, el coronel Aureliano Buendía, tiene destellos de la relación de García Márquez con su abuelo. Si escarbamos un poco al respecto, podemos encontrar, por ejemplo, similitudes entre Aureliano Buendía y el abuelo de García Márquez, como el hecho de que ambos son liberales y que ambos también son veteranos de guerra en su momento. Además, si podemos detenernos un poco en esto del abuelo, vemos como, por ejemplo, el hecho de que lo haya criado de niño también repercute en la creación de su obra más importante, que es Cien años de soledad. Pues el abuelo siempre le dijo cuando era joven que él no sabía lo que pesaba un muerto, y esto, bueno, haciendo como un pequeño spoiler de lo que va a ser Cien años de soledad, pues en el primer capítulo deja muy claro que de hecho esto del peso de un muerto es lo que termina fundando Macondo. En fin, si seguimos en el orden de los apellidos, también vamos a ver que el apellido de la madre, el segundo apellido en especial, nos trae a colación un personaje del que tenemos también muy buenos recuerdos, pues es el apellido Iguarán. Pese a que ya mencioné que el abuelo fue el mayor interesado en separar a los hijos del papá de García Márquez, posteriormente al nacimiento las cosas mejoran y los padres de García Márquez incluso lo dejan en la casa del abuelo y se queda a vivir en Aracataca con ellos. Así el pequeño García Márquez crece en esta casa, en Aracataca, que es un municipio del departamento del Magdalena, por cierto, hasta que años después, a los 8 años, su abuelo muere. En esta época estamos en 1936. Y entonces a García Márquez se lo llevan de Aracataca a Sucre, que es un municipio del departamento del Sucre. No obstante, su vida en Sucre no durará mucho en este entonces porque su familia decide mandarlo a un internado jesuita en Barranquilla. Al respecto de decir que si bien en este entonces García Márquez no se queda a vivir en Sucre, con el tiempo volverá a este municipio y de este lugar se inspirará uno de los trabajos del escritor, que es Crónicas de una muerte anunciada, pero bueno, de eso hablaremos un poco más adelante. Me gustaría detenerme más bien es en lo de que es enviado García Márquez a un internado jesuita, en especial porque los jesuitas a lo largo del siglo XX y en el siglo XIX también, bueno, de hecho, desde que llegaron a Colombia, la orden jesuita siempre ha tenido mucha influencia en el desarrollo intelectual del país, pero también como cultural, administrativo, etcétera, porque políticos, abogados, científicos, artistas, etcétera, pues han estado dentro de estos internados jesuitas, en los colegios jesuitas, etcétera. Eso también lo podemos ver precisamente en García Márquez, pues en la década de los 40 ya el man, estudiando en este colegio, empezó a publicar sus primeros poemas, sus reseñas, sus trabajos en el periódico del instituto, y además de que llega a destacar y se ganó una beca para irse a estudiar a Zipaquirá, que es una pequeña ciudad del departamento de Cundinamarca, a una hora de Bogotá, también de los jesuitas. Y bueno, aquí es lo que me gustaría decir es esto, precisamente, que García Márquez puede pulir su vocación y puede empezar a interesarse por escribir, escribir bien, empezar a mejorar en cuestiones de redacción, en cuestión de qué historias cuenta, etcétera, a partir también de que tiene los medios, y en este caso pues es un periódico en un colegio donde también la calidad es bastante considerable. Y claro, entonces esto de que escribe bien, aprende a escribir en unas clases, al mismo tiempo tiene el medio para publicar, etcétera, pues digamos ayuda muchísimo al hecho de que crezca intelectualmente, ¿no? Bueno, de hecho, precisamente eso es lo que pasa, se gana una beca para estudiar en Zipaquirá, y en Zipaquirá ya estudiará hasta que, bueno, sale del colegio en 1947 y decide irse a estudiar a la Universidad Nacional de Colombia y quiere estudiar Derecho en ella. Bueno, la Universidad Nacional pues es la universidad más importante del país, ¿no? La universidad pública más grande del país, y lo ha sido desde entonces hasta la actualidad, de eso no hay duda.
Por cierto, antes de continuar, me gustaría dejar claro que muchas de las cosas que estoy refiriendo aquí y que voy a referir de aquí en adelante, las estoy sacando también de Vivir para contarla, que es la autobiografía del escritor. Un libro que, parce, personalmente recomiendo muchísimo porque está en mi podium de libros de García Márquez. Me parece que la combinación entre sucesos realistas, descripciones de la ciudad de Bogotá y de la ciudad donde está, claramente, para no hacerles mucho spoiler, la descripción de esos lugares combinado con su habitual realismo mágico genera algo que me parece muy interesante. Me gusta mucho el resultado de este libro. En fin, he dicho que en 1947 García Márquez deja el colegio en Zipaquirá y se traslada a Bogotá a estudiar Derecho en la Facultad de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, ¿qué decir de esto? Duró 5 meses en la universidad y aunque al principio las cosas con el derecho parecían funcionar, llegó un momento en el que el escritor se dedicó exclusivamente a la literatura. Según dijo en repetidas ocasiones, en muchas entrevistas, incluso en este libro que estoy refiriendo también, el man dice que leyó La Metamorfosis de Kafka y el descubrimiento de que se podía crear ese tipo de mundos, que se podía utilizar esas herramientas para describir incluso pensamientos, situaciones, etcétera, de los seres humanos, pues lo motivó muchísimo a escribir y de este libro, de la lectura de este libro viene el estímulo para escribir su primer cuento, digamos oficial, ¿no? Que sería La Tercera Resignación. Este cuento fue publicado por el diario El Espectador, que es un diario prestigiosísimo de Colombia, en ese momento lo era, en la actualidad también lo es. Y ya con esto García Márquez dice, bueno, no, o sea, primero encontró un rumbo, como un horizonte. La literatura moderna de Kafka lo sedujo. Segundo, lo publica un periódico importante del país. Tercero, siente que estos dos impulsos son lo que necesitaba precisamente para esto, o sea, descubre su vocación. De esta lectura y este impulso, entonces, claro, vendrá todo lo que viene más adelante, que es el sentarse a escribir ya de manera oficial, digamos, el interesarse por aprender estructuras, aprender prosa, aprender a redactar, etcétera, al mismo tiempo que claramente, digamos, ganar referencias, ¿no? Leer libros, discutirlos en la universidad o con sus amigos o con su hermano, porque bueno, eso es otra cosa que se me olvidó decir. García Márquez se va a ir a Bogotá con su hermano y con dos personas más que son amigos del hermano, que bueno, eventualmente serán amigos de él también, ¿no? Bueno, García Márquez ha declarado también con respecto a esta época en su universidad que él siguió haciéndolo, que siguió yendo a la universidad estudiando Derecho para complacer al papá, aunque en realidad lo que él ya quería hacer después de lo que refería anteriormente, lo que conté de Kafka, pues era ser escritor. Ese fue el punto en el que García Márquez dijo, no, yo me voy a dedicar a esto. García Márquez sigue en la facultad de manera obligada prácticamente, pero necesita una excusa, está buscando una excusa para salirse, dedicarse exclusivamente a la literatura. Y esta excusa llegará el 9 de abril de 1948 de la manera más brutal posible, porque ese día el candidato a la presidencia del Partido Liberal Jorge Eliezer Gaitán, que es el representante más grande del pueblo en ese momento, es asesinado. Y con esto inicia el bogotazo en el país. Bueno, Colombia en este momento y antes, desde 1900 y algo, estaba en un periodo que conocemos como la violencia. Ese periodo es un periodo de guerra bipartidista entre conservadores y liberales en el que ambos partidos pues se mataban entre ellos para ganar el poder y entre esto pues evidentemente digamos había una guerra entre los campesinos, las bases populares pues que eran de cada partido, ¿no? Pero bueno, no nos vayamos tan adelante. A ver, volvamos al 9 de abril de 1948. Resulta que García Márquez necesita una excusa y ese día matan a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, en Vivir para contarla, García Márquez nos va a decir cómo fue que lo vivió. Dice, hijos de puta, me lo mataron. Las cuadrillas de limpiabotas armados con sus cajas de madera trataban de derribar a golpes las cortinas metálicas de la farmacia Nueva Granada, donde los escasos policías de guardia habían encerrado al agresor para protegerlo de las turbas enardecidas. Un hombre alto y muy apuesto, con un traje gris impecable como para una boda, las incitaba con gritos bien calculados, y tan efectivos además, que el propietario de la farmacia subió las cortinas de acero por el temor de que la incendiaran. El agresor, aferrado a un agente de la policía, sucumbió al pánico ante los grupos enardecidos que se precipitaron contra él. Agente, suplicó casi sin voz, no deje que me maten. Nunca podré olvidarlo. Tenía el cabello revuelto, una barba de 2 días y una lividez de muerto con los ojos sobresaltados por el terror. Llevaba un vestido de paño marrón muy usado, con rayas verticales y las solapas rotas por los primeros tirones de las turbas.
fue una aparición instantánea y eterna, porque los limpiabotas se lo arrebataron a los guardias a golpes de cajón y lo remataron a patadas. En el primer revolcón había perdido un zapato. A Palacio, ordenó a gritos el hombre de gris que nunca fue identificado. A Palacio. Los más exaltados obedecieron, agarraron por los tobillos el cuerpo ensangrentado y lo arrasaron por la carrera séptima hacia la plaza de Bolívar, entre los últimos tranvías eléctricos atascados por la noticia, vociferando denuestos de guerra contra el gobierno. Desde las aceras y los balcones los atizaban con gritos y aplausos, y el cadáver desfigurado a golpes iba dejando jirones de ropa y de cuerpo en el empedrado de la calle. Muchos se incorporaban a la marcha, que en menos de 6 cuadras había alcanzado el tamaño y la fuerza expansiva de un estallido de guerra. Al cuerpo macerado solo le quedaban el calzoncillo y un zapato. La plaza de Bolívar, acabada de remodelar, no tenía la majestad de otros viernes históricos, con los árboles desangelados y las estatuas rudimentarias de la nueva estética oficial. En el Capitolio Nacional, donde se habían instalado 10 días antes la conferencia panamericana, los delegados se habían ido a almorzar, así que la turba siguió de largo hasta el Palacio Presidencial, también desguarnecido. Allí dejaron lo que quedaba del cadáver sin más ropas que las piltrafas del calzoncillo, zapato izquierdo y 2 corbatas inexplicables anudadas en la garganta. Minutos más tarde llegaron a almorzar el presidente de la República, Mariano Ospina Pérez, y su esposa, después de inaugurar una exposición pecuaria en la población de Engativá. Hasta ese momento ignoraban la noticia del asesinato porque llevaban apagado el radio del automóvil presidencial. Y bueno, esto es Vivir para contar, la de García Márquez. Si quieren leer además que García Márquez caminando en la marcha del silencio en Bogotá, o hablando de más largo sobre Jorge Eliezer Gaitán, o bueno, situaciones que vivió en la capital durante este periodo, pues pueden ir a leer el libro. A lo que voy con este fragmento y para lo que lo quería traer a colación era para que ustedes dimensionaran también como el nivel de violencia que significó el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y cómo eso sacudió al país de una forma la hijueputa, porque llevó inmediatamente a que una guerra civil que hasta ese momento había sido solapada, morronga, que sí, se mataba gente, pero que era de cierta manera algo que no tocaba la ciudad, las urbes principales del país, se convirtió en una cosa pero bestial, loquísima. O sea, esto cambió el país completamente porque a partir de aquí empiezan las guerrillas liberales. A partir de aquí los conservadores se vuelven los dueños absolutos. A partir de aquí empiezan a aparecer algo llamado los pájaros, que son los primeros grupos paramilitares en Colombia organizados por un partido político. Esto es muy parecido, digamos, al fascistas italianos o los fascistas alemanes también, que tenían grupos paramilitares. Bueno, algo así, digamos, gente de bien, entre comillas, de la ciudad, que decían volverse paracos, que decían volverse guardias. Si quieren ver un poco más al respecto y enterarse, pueden leerse la novela o verse la película también del mismo nombre, Cóndores no entierran todos los días, que cuenta un poco esta situación. Bueno, volvamos a García Márquez. Como dato curioso de este suceso del Bogotazo, hay que contar que también en ese día, como el mismo García Márquez referencia en su fragmento que acabo de leer, había una conferencia panamericana en el país y Fidel Castro estaba aquí en Colombia porque de hecho había venido como dirigente estudiantil a dicha conferencia. Bueno, el caso es que estamos en 1948 y García Márquez tiene 21 años. Aquí vamos a acelerar para entrar en el tema que nos interesa y porque si no este podcast se va a hacer eterno. García Márquez vivía con amigos y los hermanos, ya he dicho, y se van a vivir todos a Cartagena. O sea, el Bogotazo hace que la ciudad sencillamente colapse, que la capital del país colapse. Los tranvías se destruyen, la gente se emborracha, hay como una semana, hay toque de queda. No, eso se vuelve un mierdero. Entonces García Márquez y su hermano, que de hecho la pensión donde ellos viven se incendia también. Y bueno, esta gente se va para Cartagena y acá ya el man empieza a escribir como quiere. Es decir, una vez García Márquez está en Cartagena, pese a que sí va a la universidad otra vez porque tiene la presión del papá y hace como el protocolo para intentar entrar a la universidad, primero no lo reciben porque el país está colapsado. Segundo, García Márquez no le mete mucha fuerza realmente a esto y bueno, lo que él está interesado es en aprender a escribir. Aquí ya lo que le interesa es conseguirse un medio que le permita vivir al mismo tiempo que puede dedicarse a aprender, a madurar su escritura, a empezar a subir el nivel, que es lo que al final terminaría haciendo. Para ese propósito me parece que es muy importante traer a colación a alguien que es Manuel Zapata Olivella, una persona importantísima en el país, sobre todo para todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de la identidad afro, negra en Colombia.
Este señor no solamente es un escritor del putas, tiene una de las novelas más importantes de la cultura, creo que negra latinoamericana, que es Chango el Gran Putas, sino que también el tipo tiene, es como una suerte de precursor cultural y una suerte de mito en toda la región negra de Colombia. Entonces este tipo, pese a que nosotros actualmente no le damos el reconocimiento que deberíamos de dárselo en un futuro porque creo que la nueva Colombia que viene con el reconocimiento de lo que somos en general debería de tenerlo en consideración muchísimo. En fin, bueno, el caso es que García Márquez conoce a este tipo y Manuel Zapata Olivella le hace ahí el canal para conseguirse un trabajo en el periódico El Universal, que es un periódico en el que de hecho está trabajando uno de sus familiares. Y esto, por supuesto, siempre es bueno porque, en especial al principio, cuando uno quiere empezar a escribir, lo que más dificulta es el hecho de ser disciplinado para empezar todos los días a trabajar, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, el caso es que García Márquez vive en Cartagena un tiempo, pero después se decide trasladar a Barranquilla para trabajar en El Heraldo, que es otro periódico. Aquí ya vamos a ver otra faceta de García Márquez, que es el García Márquez periodista, que comienza, digamos, con su trabajo en el Universal, que pasa al Heraldo, y aquí en adelante se va a desarrollar más. Creo que más adelante, cuando llegue a los periódicos más grandes, será cuando voy a decir como lo más importante con respecto al periodismo y García Márquez. Pero ténganlo en cuenta que García Márquez no solamente es un escritor muy interesante y que tiene gran relevancia en la cuestión del realismo mágico, sino que además es uno de los mejores cronistas del continente. Entonces, bueno, eso como para tenerlo en cuenta. El asunto es que se pasa de Cartagena a Barranquilla y en Barranquilla conocería a un grupo de intelectuales, amigos, que formarían el Grupo de Barranquilla. Este grupo es muy importante para el desarrollo como intelectual de mitad del siglo XX en Colombia y está conformado por Álvaro Cepeda Zamudio, Alejandro Obregón, Orlando Rivera, Julio Mario Santo Domingo, José Félix Fuenmayor, Ramón Vinges y obviamente quien estamos hablando es García Márquez. Bueno, toda esta gente era muy moderna para su época. Recordemos que estamos hablando de un periodo en el que estamos en la violencia. Entonces el gobierno conservador de ese momento claramente tiene una postura estética muy distinta a la que tienen los liberales. Esto, bueno, esto es muy natural, ¿no? Cada ideología viene cargada también con una estética, con unas formas de percibir las cosas, etcétera. Entonces, bueno, el asunto es que lo que preponderaba en Colombia eran cosas más clásicas, mm, los escritores que hablaban de Jesucristo y de lo bonito que era la ciudad, etcétera. Y estos escritores son todo lo contrario, lo que están interesados es en la literatura más moderna, están subidos en la ola, son intelectuales del siglo XX, son gente que está en su época, son intelectuales de su época, no son abuelitos atrofiados del Partido Conservador. Entonces, claramente esto empieza a inspirar la forma de García Márquez de ver las vueltas y aquí es donde empieza a trabajar su primera novela, que sería La hojarasca, que bueno, se va a demorar muchos años en escribirla todavía, o sea, empieza a labrar el camino, pero este es un camino que se demora muchísimo en los primeros años. Pero lo que es importante resaltar de este periodo es precisamente que él está rodeado de gente que está pensando de manera más moderna, es decir, leen literatura del siglo XX, que leen las estructuras del siglo XX, que están como en la cresta de la ola a comparación de lo que está pasando con el Partido Conservador y en general con el país, porque, a ver, estamos en 1900, en la década de los 40, en la década de los 50, que son las épocas en las que estamos hablando, ¿no? Y mientras el mundo entero está en una guerra fría, es decir, con capitalistas versus comunistas, que es la pelea del siglo XX, esta gente se está matando por una guerra bipartidista del siglo XIX. Es decir, todas esas guerras de independencia y esas guerras civiles posteriores a las independencias latinoamericanas y todo eso, esa mierda la que se sigue peleando en Colombia en 1950. Entonces, claro, es natural que las estéticas que tiene el Partido Conservador, que es el partido ultra, pues el Partido Conservador, como su nombre lo indica, no puede ser, no sé, vanguardista en sus estéticas ni nada, ni nada de otro mundo, si pillan. Entonces, en ese punto es donde ya tiene como mucho sentido que tenga García Márquez ese tipo de amigos, porque precisamente cultivan una visión del mundo que más adelante va a ser aplaudida en el boom latinoamericano y que inevitablemente también labraría el camino para el Nobel, porque los escritores que leen esa época son Hemingway, Faulkner, Virginia Woolf, Borges, los escritores alemanes tipo Thomas Mann, etcétera. Bueno, entonces
El caso es que García Márquez vive un tiempo en Barranquilla, bueno, es amigo de esta gente, los visita constantemente, va a los cafés con ellos, pero después, debido a situaciones familiares, tiene que volver a vivir a Sucre, que es el pueblo del que se fue cuando tenía 8 años, al que lo trasladaron una vez vivió en Aracataca. Y bueno, cuando vive en este lugar, en este municipio, pasan dos cosas que me parecen importantes a esta edad. Primero, conoce a Mercedes Barcha, que va a ser su futura esposa, la ve, es una niña. Y dos, pues conoce a las personas que más adelante serían los protagonistas de Crónicas de una muerte anunciada, que es uno de sus libros más aplaudidos, que precisamente no es una novela realista mágica, sino que es una crónica periodística, hablando de esto del periodismo en García Márquez. Bueno, al principio no se casa con Mercedes, ¿no? O sea, primero vuelve a Bogotá, empieza a trabajar en El Espectador, publica La hojarasca en 1955 y es en 1958 cuando se casa con ella. Y ya aquí García Márquez es pues el escritor que casi todos conocemos, ¿no? El escritor, novelista, el periodista y al mismo tiempo el marido de Mercedes, porque no sé por qué es muy importante decir que es marido de Mercedes, o sea, lo he visto muchísimo en biografías y esas cosas. Listo. Aceleremos una vez más, a ver. García Márquez trabaja en El Espectador durante todos estos años, pero en 1961 se va a vivir a Nueva York para trabajar como periodista de Prensa Latina, que es otro periódico importante de la época. Y bueno, esto lo menciono porque esto es como un déjà vu. Más adelante, lo que le pasa ahorita en Nueva York es lo que le va a pasar al final en Bogotá cuando lo acusan de guerrillero del M-19. Resulta que debido a sus acercamientos con Fidel, una amistad que cada vez empezaba a ser más notoria, la CIA empezó a acusarlo de espía y gracias a la presión de disidentes cubanos que vivían evidentemente pues en Nueva York, García Márquez dice, ¿saben qué? Mejor me voy, o sea, me voy para México porque no está dispuesto a estar o sea, a volverse un blanco de esta guerra fría que en ese momento estaba pero en su tope porque Fidel. Claro, estaba jovencito, Fidel estaba parado, los misiles, todo, o sea, no, Fidel era otra cosa, no era el Fidel que, no, que por ejemplo, la gente de mi generación vio. Bueno, el asunto es que García Márquez se va con Mercedes a vivir a México, a México DF, en ese momento México DF todavía, y este lugar es la meca de la intelectualidad de la época latinoamericana. O sea, a ver, los intelectuales de la época estaban en México DF. Entonces tampoco era que pasar de Nueva York a México era bajar de liga, ¿no? O sea, era como pasar de la liga española a la Premier. O sea, estaban en el mismo nivel. Y precisamente esto se va a ver más adelante porque en 1967, viviendo en México, es que publica Cien años de soledad. Aquí pues no me voy a extender mucho porque ya todos lo sabemos, esto lo han dicho muchas veces, que García Márquez no tenía para el arriendo, que vendió muchas cosas, que Mercedes lo hacía todo, que Mercedes, bueno, en fin, que después vendieron sus anillos, que mandaron una mitad para Argentina y que a veces, y que hay dos versiones de lo mismo, ¿no? Que mandaron primero una parte, que era la segunda parte, y después la primera, y hay otra versión de eso, de que no alcanzó la plata y mandaron normal, la primera, normal. Bueno. El asunto es que García Márquez a lo largo de su vida va a tener mucho de esto, eso me gustaría dejarlo claro. García Márquez es un mitómano, o sea, García Márquez siempre sostuvo que el escritor tiene que hacerse un mito, y para hacerse un mito uno tiene que contar historias épicas. No, era como para vender, tal vez. Bueno, puede que sí, puede que no, no sabemos, pero García Márquez dice que le gusta hacerlo. Bueno, llegados a este punto, García Márquez decide hacer un cambio en su vida, cerrar un ciclo. Mentira. No, mentira. Bueno, el asunto es que García Márquez cree cien años de soledad y él ha dicho que el hecho de haberse trasladado a Barcelona fue estar más tranquilo con la fama que le empezó a crecer, porque sí, o sea, 100 años de soledad disparó la fama de García Márquez. El asunto es que García Márquez se traslada a Barcelona, casi al lado de Vargas Llosa, porque en ese momento andaban de pipí cogido. Y en esa época escribe El otoño del patriarca y cultiva la cascada que le van a pegar más adelante. Ok, al llegar a este punto ya estamos en donde nos interesa y es 1980. Resulta que un día García Márquez viviendo en Barcelona se levanta y piensa que es buena idea volver a vivir a Colombia. Y lo hace real, el man se viene a vivir a Bogotá. El asunto es que me gustaría dejar claro como dos factores de esa decisión que son muy importantes y por qué pienso que fue demasiado loco que García Márquez se viniera a vivir a esta olla a presión. A ver, y me voy a detener también en esto porque en realidad García Márquez no vive mucho tiempo en Colombia. Imagínense que en 1981 se publica Relatos de un náufrago, que es una crónica periodística. Aquí otra cosa sobre el periodismo en García Márquez. García Márquez publica en 1981 Relatos de un náufrago, que es una crónica. Y
Ya para ese entonces ya el man no vivía en Colombia, o sea, el man literal es como el meme del papá de Homero, o sea, entró y salió del país. Bueno, el asunto. A ver, a mí me parece que hay dos factores que hay que tener en cuenta para entender la dimensión de que García Márquez y la figura de García Márquez decía venirse a vivir a Colombia en 1980. Por un lado, el hecho de que García Márquez para ese entonces ya no era el escritor, periodista, eh, medianamente reconocido del Espectador que salió en 1960, sino que ya era el gran escritor latinoamericano, uno de los miembros del boom latinoamericano, el amigo de Fidel, etcétera. Entonces, por un lado está el hecho de que García Márquez como personaje independiente, ¿no? Él como el escritor, comunista, amigo de Fidel, y por otro lado, él como miembro del boom latinoamericano, de este grupo de intelectuales en el que, a excepción de Vargas Llosa, en realidad todos eran de izquierda, ya sea con más o menos compromiso con la revolución, ya sea cubana o con la Unión Soviética, pero al final todos estaban pues en la misma onda, digamos. De hecho, una frase muy conocida ahorita y muy usada por grupos feministas es de Cortázar, esa de literal, Latinoamérica será socialista o no será. En fin, eso es como importante entenderlo porque, a ver, estamos hablando de la Guerra Fría. En esta época todas estas cosas son fichas en el tablero, ¿sí me entienden? Entonces, el hecho de que un escritor de ese peso se venga a vivir a Colombia es una cosa muy, muy relevante, porque aquí viene el otro factor y es el tema histórico de Colombia. A ver, rememoremos. Antes, cuando estuve hablando de García Márquez en la universidad, yo dije que Colombia estaba en una guerra bipartidista cuando todo el mundo estaba en una guerra fría, ¿no? Esto cambió con el tiempo, claramente. O sea, nadie se escapó en Latinoamérica de la Guerra Fría. O sea, todo el mundo peleó esta guerra de capitalismo versus comunismo. Es que esa es la vuelta de cómo fue que Colombia llegó a eso y en 1980 cómo estaba, que es el segundo factor. Entonces, bueno, resulta que a Jorge Eliezer Gaitán lo matan en 1948, como ya dije antes, y eso convierte la guerra en una cosa ya total. Los conservadores se quedan con el Estado y los liberales se van a hacer guerra de guerrillas, pero mientras ellos están en una guerra bipartidista, al mismo tiempo ya empezaba a darse el discurso comunista. Es decir, al principio en Colombia hubo un comunismo, un marxismo muy panfletario, muy de consignas casi religiosas de marxismo para movimientos obreros y demás. Pero con el tiempo eso se fue perfeccionando. A medida que iba pasando el tiempo, pues empezaban a aparecer cada vez más y más comunistas serios. O sea, el Partido Comunista ya empezaba a estudiar realmente materialismo histórico, ya empezaban a leer, no sé, guerra de guerrillas, etcétera. O sea, la vuelta ya era otra cosa, se estaban preparando. Entonces, a la par que se estaba dando esta guerra totalmente anacrónica entre conservadores y liberales, pues estos comunistas empezaban a ganar terreno. Y bueno, aquí me gustaría detenerme otra vez porque eso es importante entenderlo. A ver, esto es un mierdero, Colombia es un mierdero y medio. Resulta que sí, hay una guerra bipartidista a mitad del siglo XX en Colombia, pero lo cierto es que esta guerra es casi que una guerra popular entre conservadores y los liberales populares, porque en realidad las élites burguesas, tanto del Partido Conservador como del Partido Liberal, siempre estuvieron en el poder, o sea, siempre se aliaron, nunca se pelearon entre ellos, siempre hicieron como el negocio. De hecho, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán va por ese orden, porque si bien he dicho que él es un candidato del Partido Liberal, en realidad Jorge Eliezer Gaitán ya había denunciado que las élites de ambos partidos son las que tienen al país en la miseria. Y esto pues tiene todo el sentido, porque en realidad esto es una guerra, o sea, bipartidista del siglo XIX, es decir, es una guerra de independencia burguesa, que fue lo que pasó pues en toda Latinoamérica, etcétera. Bueno, qué decir, el asunto es que lo matan, pero las élites están aliadas y estas élites pues en 1953, en el mes de junio, deciden hacer un reset en el Estado, porque sí, ya dije que los conservadores se habían quedado un tiempo en el poder, pero ya en 1953 los burgueses del país se dan cuenta de que el comunismo no es ese comunismo panfletario, no sé, de los años 20, de los años 30, sino que ya para 1950 esto era una vuelta seria, o sea, ya había gente que estaba queriendo organizarse en forma de guerrillas, ya estaban hablando de expropiar, y a ver, esta gente se estaba peleando, sí, pero era como una guerra de peones, ¿sí me entienden? O sea, si yo gano tierra, bien, si usted gana tierra, bien, pero es una guerra de burgueses, de capitalistas, mientras que la otra guerra era una guerra de expropiación hacia estos, o sea, acá ellos se podían quitar pedazos y se reían entre ellos y jaja, y bueno, pero los comunistas están negociando otra vuelta, o sea, era sacarlos a ellos del tablero, sacarlos del tablero y eso ya no era buena idea. Entonces, pues ellos deciden hacer un golpe de Estado, hacer un reset del Estado.
Y ese golpe de estado lo hace el general Gustavo Rojas Pinilla, que aquí viene otro personaje que, mejor dicho, si pudiéramos hacer un anime de Colombia, estos serían como los plot twists, porque Gustavo Rojas Pinilla después va a tener relevancia para una creación de una guerrilla. Entonces, bueno, el asunto es que en 1953 los conservadores y los liberales, los burgueses, conservadores y liberales deciden hacer un golpe de estado al mando del general Gustavo Rojas Pinilla, y con este golpe de estado lo que pretenden es hacer un reset del estado y pedir una asamblea constituyente para montar lo que más adelante sería conocido como el Frente Nacional. El asunto es que esto les va a salir ligeramente mal, porque, a ver, por un lado, sí, hay una pacificación del país, entre comillas, porque lo que hacen es un proceso de paz con los liberales, o sea, los burgueses se alían con, bueno, los burgueses llegan al acuerdo con todo el partido en general de acabar con la guerra bipartidista. Y esto hace que claramente las guerrillas liberales se desintegren, muchos de estos líderes van a ser asesinados, entre ellos uno de los más importantes, que es Guadalupe Salcedo, y esto se estaba haciendo con dos propósitos. Uno, pues por un lado, acabar con la guerra, evidentemente, para reorganizar el pueblo, ¿no? Y por otro lado, que claro, toda esa influencia que, digamos, había en la guerra en ese momento de los liberales en la selva, pues se acabara, porque los comunistas estaban cogiéndose de eso. O sea, muchos de los que fueron liberales después fueron guerrilleros comunistas. Por ejemplo, uno de los más conocidos es Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, que es el comandante en jefe de las FARC, el fundador de las FARC. Él primeramente fue liberal, es decir, su familia fue también liberal y él fue un guerrillero liberal antes de ser un guerrillero comunista. El asunto es que, claro, se dieron cuenta de que los liberales, claro, eso era una trampa, la hijo de puta, o sea, no, o sea, no había ahí... Era como lo que le pasó a los montoneros con Perón, digamos, un poco, para hacer un símil, pero aunque allá es un caso comunista ya, bueno, en fin, caso socialista más bien. Bueno, el caso. El asunto es que este man decía hacer un golpe de Estado. Bueno, los conservadores liberales piden una asamblea constituyente, y mientras está haciéndose la asamblea constituyente hay un proceso de paz con los liberales. Al mismo tiempo hay televisión en Colombia, hay derecho al voto para las mujeres, y bueno, se está como encaminando hacia la constituyente del Frente Nacional. Pero Gustavo Rojas Pinilla tiene como otros intereses, y es, el man decidió hacer como una alianza con los obreros y con la gente como de estrato medio, para hacer como un tercer poder en el gobierno. Por esto de que los conservadores y los liberales internacionalmente decían que estábamos en una democracia. Es decir, decían, no, es que esto del golpe es para poder hacer un reset porque antes estábamos dañando la democracia. Y ahora lo que queremos es arreglarla. Entonces Rojas Pinilla dijo, listo, pues si quieren arreglarla, entonces yo propongo un partido. Y ese partido se llamó Movimiento de Acción Popular, y las élites ya dijeron como que no, papi. A ver, no. Estás mirando fuera del tiesto. Y bueno, como ellos fueron los que los pusieron, ellos lo quitaron, porque así es fácil, así es el poder. Entonces utilizaron todo su poder en medios para boicotear todas sus, como sus campañas su imagen pública, y al mismo tiempo empezaron a hacer como presión en todo lo que tiene que ver con rutas del comercio, producción, promovieron paros. De hecho, hubo un paro muy famoso en esa época que fue que cerraron absolutamente todo un día, parce. Y era para que Rojas Pinilla entregara el poder, y eso hizo. En 1957 lo entregó. Y bueno, en 1958, un año después de eso que estoy contando, y con todo el protocolo entre comillas democrático que lleva a Colombia hasta este momento, se inaugura el Frente Nacional. A ver, detengámonos un poco en el Frente Nacional, porque esto es, mejor dicho, Colombia Moment. Resulta que esta gente puso a Rojas Pinilla en el poder para hacer una asamblea constituyente, para poner este Frente Nacional, y el objetivo de esta gente era poner 4 años a los conservadores, 4 años a los liberales, y con una estrategia muy fácil. Cuando salían los candidatos presidenciales, pues entonces solo salían este año los conservadores, y a los 4 años siguientes solo los liberales. O sea, no tiene mucha ciencia, ¿sí ven? O sea, no, salimos a las urnas, pero solo salen los otros pelados. Pero es democrático, porque nosotros, pues, nosotros ponemos las urnas ahí, ¿qué culpa? Y bueno, aunque mucha gente ha intentado hacer ver que el Frente Nacional en realidad fue para acabar con el partido político de Rojas Pinilla, que aquí, bueno, Rojas Pinilla, claro, le hacen ese golpe de estado todo ficti, el man entrega el poder, y el man sigue haciendo política. O sea, aquí se va a formar un partido político del que va a salir una guerrilla más adelante. Y esto es importante porque
precisamente mucha gente quiere hacer ver que el Frente Nacional es para acabar con esta base popular que estaba generando este partido de Rojas Pinilla, pero en realidad no es ese el interés del Frente Nacional. El interés del Frente Nacional es ya conectarse con la guerra que está viviéndose a nivel internacional. Es decir, el Frente Nacional es la organización del Estado colombiano a la Guerra Fría, organizarse ya para acabar con los comunistas, que son los verdaderos peligrosos. O sea, a ver, es que incluso después de lo que pasó con Rojas Pinilla y el partido y su guerrilla y todo lo demás, siempre el partido más peligroso, la organización guerrillera más peligrosa de Colombia fue comunista, fueron las FAREP. Entonces, claro, el Frente Nacional se monta para acabar con la guerra de guerrillas porque, a ver, el Frente Nacional dura de 1958 a 1974. Pero resulta que se dio la Revolución Cubana, ¿no? Como ya hemos dicho antes. Pues cambió todo el panorama de Latinoamérica. Es decir, si una pequeña isla al lado de Estados Unidos, a cuántas horas de Washington, es que siempre dicen ese dato, siempre lo echan, que está muy cerca, que se puede llegar en lancha a Estados Unidos. Es una isla que está ahí, pegadita a Estados Unidos, que es la mayor potencia del mundo en ese momento. ¿Puede volverse comunista? ¿Cómo no vamos a poder nosotros? Eso es como el aliento de Latinoamérica. Y claramente, pues aquí es donde viene también que la Unión Soviética empieza a proveer de armas a Cuba, Cuba empieza a entrenar gente, esa gente empieza a formar guerra de guerrillas en Latinoamérica, porque para allá vamos también. Pero entonces, el asunto es que esto incrementa los ánimos y al mismo tiempo le da como una dimensión internacional. Más adelante, si digamos hay aportes y todo eso, porque es que igual hacer esas investigaciones costaría tiempo y eso. Pero por ejemplo podríamos poner fragmentos también más adelante de cuando, no sé, en un episodio sobre el Frente Nacional, por ejemplo, cuando el Che Guevara está en la ONU y le dice precisamente a la Comisión Colombiana que no sean hipócritas, que ellos no son ni democráticos ni nada. Y mencionan a la Nueva Marquetalia, el Che Guevara menciona a la Nueva Marquetalia, que es una organización de campesinos que deciden hacerle frente al Estado porque, a ver, esa gente son campesinos que no tienen rutas para bajar sus productos. Y hacen un paro, una suerte de paro para pedirle al gobierno que pues le den carreteras y todo, lo que siempre pasa en Colombia. El Estado responde con represión. Entonces estos campesinos dicen pues ni mierda, o sea, no vamos a rogarle a estos hijueputas nada. Y se forman las primeras autodefensas campesinas. De estas autodefensas campesinas vendrá un bombardeo. De este bombardeo, que es el bombardeo a Marquetalia, vendrá el nacimiento de la primera guerrilla comunista de Colombia, que sería las FAREP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en 1964. Entonces, con la formación de las FAREP, ese mismo año también se forma el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Nótese cómo las dos guerrillas comunistas, autóctonamente comunistas del país, siguieron peleando hasta el siglo XXI. O sea, FAREP y ELN hasta el siglo XXI siguieron peleando, desde el 64. El asunto es que estos son campesinos comunistas, las FARC y los comunistas del ELN en su principio eran intelectuales y todo esto, eran como comunistas universitarios, digamos. Y bueno, además de que en el ELN también había una gran influencia de la teología de la liberación, hasta el punto de que su comandante más longevo fue un cura español, entonces imagínense. Bueno, ok, estoy diciendo que el Frente Nacional se da en 1958 y dura hasta 1974 y vean, en 1964, es decir, durante el periodo del Frente Nacional, con esto que estoy hablando de la represión y demás, se fundan las FAREP en 1964 y ese mismo año el ELN. En 1967, es decir, 3 años después, se funda el Ejército Popular de Liberación EPL, que es una guerrilla que se va a desmovilizar con el M-19 más adelante y para allá vamos. Esas son las tres guerrillas comunistas, digamos, por autonomacia, son las que comienzan la guerra de guerrillas en Colombia como tal. Y bueno, aquí ya estaríamos hablando casi que el lenguaje de toda Latinoamérica en este momento, porque está un estado represivo que está intentando acabar con los comunistas y están al mismo tiempo los comunistas ganando, pujando hacia adelante. Entonces, bueno, resulta que en 1970, 4 años antes de que se acabe el Frente Nacional, es decir, lo que va a pasar aquí va a acabar con el Frente Nacional porque esa excusa ya no se va a sostener. Ya no podemos seguir diciendo a nivel internacional que somos democráticos con este modelo del Frente Nacional. Y es que en 1970, Gustavo Rojas Pinilla, el personaje que les dije antes que iba a ser importante, bueno, aquí es donde adquiere importancia porque en 1970 el man decide lanzarse a las presidenciales con su partido Alianza Nacional Popular, más conocido como el ANAPO.
Entonces, bueno, este man decide lanzarse a la presidencia con ese partido y efectivamente tenía mucha base popular, o sea, mucha gente votó por el man. Y ese año pasaría el fraude forma al M19, porque ese año se enfrentaba Gustavo Rojas Pinilla contra el conservador Misael Pastrana Borrero. Y resulta que hasta la medianoche de ese día Gustavo Rojas Pinilla iba ganándole a Misael Pastrana. Pero al otro día al despertarse todos los radios, o sea, los mismos medios con los que le habían hecho el golpe de estado antes, ahora avisaban que Rojas Pinilla había perdido las presidenciales, pero el man iba ganando, o sea, muy sospechoso, demasiado sospechoso. Y entonces, claro, cuando se levantó este man al otro día, ya era presidente Misael Pastrana y la gente enloqueció, o sea, no, la Napo, la gente de las bases populares que estaba en la Napo, todo lo que más adelante serían sus comandantes guerrilleros, porque había mucha gente que estaba del Partido Comunista o que eran, por ejemplo, jóvenes de la JUCO, etcétera, que estaban dentro de la ANAPO, porque pues consideraban que, o sea, se habían dejado seducir por este proyecto, porque aquí hay otra característica, digamos, el M-19 no es una guerrilla comunista como tal, sino más bien socialdemócrata, algo que hasta la actualidad se mantiene, porque de hecho sus representantes en la actualidad son, por ejemplo, Gustavo Petro, María José Pizarro, que es hija de un comandante del M-19, que fue el primer comandante del M-19 en ser candidato presidencial, que es pues Carlos Pizarro. Entonces, bueno, el asunto con esta guerrilla es que ellos sí de cierta manera tenían un interés por la democracia y sí se dejaron seducir por la promesa de una democracia participativa, etcétera. Entonces, resulta que esta gente, bueno, sale a protestar y todo eso, pero no, el presidente es Misael Pastrana. Y esto pues ya acaba con la esperanza. O sea, esta gente dice, no, pues sabe qué, o sea, si no, la democracia es así de tramposa. Si en realidad nosotros no vamos a poder lograr el Estado, porque aquí la trampa siempre va a dar como ganadores a ellos, no hay otra forma. Hay que formar una guerrilla y que entrar a la guerra de guerrillas como tal. Y entonces, bueno, el M-19 va a aparecer con esto. En 1974 empieza a operar, cuando se acaba justamente el Frente Nacional. Y tal vez una de sus características que lo hacen distinta al respecto de las otras tres guerrillas que hay en Colombia en ese momento es el hecho de que es una guerrilla mayoritariamente urbana, demasiado sensacionalista, esa sería la palabra. Bueno, el hecho es que hacían cosas demasiado como de anime, como de demasiado heroicas, por ejemplo, robarse la espada de Bolívar. Es algo absurdo, o sea, no era tomarse una base, no era lo que hacía, por ejemplo, las FARC, el ELN, no, era como cosas mucho más simbólicas. Y esto generó un mito alrededor de ellos y claro, empezó a crecer su nombre. De sus comandantes más famosos está Jaime Bate Mancayón, Álvaro Fallat, Carlos Pizarro, entre otros. Y bueno, aquí ya tenemos todos los que están peleando en Colombia en 1980. O sea, a este mierdero es que se viene a meter García Márquez. Tenemos un estado que ya no les sirve el Frente Nacional y que ahorita ya lanza dos candidatos. O sea, vuelve a haber una democracia entre comillas, pero bipartidista. Y esta gente se dedica a perseguir a los comunistas. Estamos en 1980 y García Márquez decide volver a vivir a Colombia y tenemos cuatro guerrillas contra un Estado. Tenemos además otro factor que es muy importante considerar y es que para 1980, a ver, sí, esta gente estaba dando plomo, esta gente estaba peleando por cambiar el país, cada uno de su bando, ¿no? Dentro de las guerrillas. Y al mismo tiempo el Estado pues estaba siendo muy neoliberal con lo que estaba pasando, digamos, en políticas públicas en Colombia y demás. Pero lo cierto es que Colombia seguía siendo un país miserable, es decir, Colombia es un país miserable actualmente, pero Colombia era demasiado pobre y sus bases populares estaban muy mal. Y entonces en este contexto apareció un salvador, porque aquí quiero dejar una cosa clara, a ver, yo no le estoy haciendo apología a lo que voy a decir, sino que quiero dejar claro que si no hubiera sido por esto, Colombia no hubiera llegado ni siquiera a tener el progreso que tiene actualmente. Y esto es el narcotráfico. O sea, cuando comienzan los años 70 comienza a haber la primera digamos, empieza a haber comercialización de narcotráfico en Colombia. Recordemos que ya para los años 70 los narcotraficantes estaban empezando a aparecer. Digamos, esta gente no era como que apareció de la nada y fue su primer trabajo, sino que en realidad gente como Pablo Escobar, o la gente de Cali, o los del norte del Valle, o los aliados de Escobar, etcétera, en realidad toda esa gente ya tenía otros trabajos delictivos. Por ejemplo, Pablo Escobar era un contrabandista.
Entonces, lo que pasó con el narcotráfico fue esas rutas que yo tengo para contrabandear, o por ejemplo en el caso del mexicano, esas rutas que yo tengo para sacar las esmeraldas y las orquídeas, etcétera, esas rutas yo las puedo usar para mandar coca y mandar coca ya, o para distribuir la coca ya en Estados Unidos, porque ese fue su objetivo principalmente. Y entonces esto, ¿por qué es importante? Porque precisamente cuando García Márquez viene en 1980, el narcotráfico ya es un adolescente. O sea, en el 83 es que el narcotráfico va a tener el ascenso meteórico que más adelante va a formar el cartel de Cali, el cartel de Medellín, y que va a ser realmente la fama internacional de Colombia. Es esta vuelta, este periodo histórico. Pero en los años 80 ya el narcotráfico ya estaba dando de comer a mucha gente, es decir, ya muchas bases populares, ya muchos barrios marginales, ya por ejemplo muchos, parce, es que gente que vivía en los basureros estaba comiendo otra vez, estaba viviendo, durmiendo, estaba con lujos y todo eso gracias al narcotráfico, porque claro, ¿por qué es importante esta gente para el país? Porque esta gente no le vendió a la gente interna, o sea, no distribuía cocaína entre nosotros, o sea, si eso hubiera pasado, esto no, pues hubiera terminado de dañar. No, esta gente lo que quería era hacer lucas. Entonces, claro, ¿dónde estaban las lucas en ese momento? En Estados Unidos. Y cuando estaban en Estados Unidos y lo pasabas a Colombia, eran dólares, parce, o sea, eran dólares. Y era tanto billete que vos, todo mundo, o sea, la economía del narcotráfico no es como que solo el narco y solo el narco se beneficia. O sea, con que el narco vaya a la esquina y se compre 200 arepas, está ayudando a esa señora y esa señora yendo a comprar verduras a la galería y etcétera, etcétera. Entonces, ese es el papel del narcotráfico. Y ya en los años 80 pues bueno, tenemos todos estos factores. A ver, rememoremos otra vez. Tres guerrillas comunistas, una guerrilla socialdemócrata con influencias socialistas, entrenada también en Cuba, porque todas las guerrillas entrenaron en Cuba. Un estado represivo, narcotráfico. Y este man, que es famoso por ser amigo de Fidel y que además es uno de los del boom latinoamericano, un movimiento de izquierda conocido internacionalmente y que le hace de cierta manera el cajón a que se congracien con la revolución cubana, deciden irse a vivir a Colombia. Es absurdo, parce. Claro que iba a pasar algo. Y entonces eso es lo que pasa. García Márquez es acusado de ser guerrillero del M-19. Se sabe al respecto justamente lo que he dicho. A ver, Colombia es un país muy doble moral. Yo creo que eso ya lo he dicho en otro podcast. El asunto es que Colombia es un país morrongo. No, la gente internacionalmente supone que nosotros somos así como Pablo Escobar y aguerridos y de frente y no sé qué. Y en realidad eso es un país de morrongos. O sea, internacionalmente, nuestra política internacional, todo es de morrongos. Entonces, esto mismo pasa con García Márquez, porque García Márquez en ese momento se le estaban chupando de lo lindo. O sea, todo el mundo era como García Márquez, García. Pero porque claro, porque había una fama internacional, porque me puedo endermelar de la fama de García Márquez. Pero cuando García Márquez volvió al país, hasta los medios tradicionales como El Tiempo le hicieron el cajón. O sea, usted ahorita va a ver El Tiempo y El Tiempo tiene hasta una página donde le hace un homenaje a García Márquez y no sé qué. O sea, imagínense. Y en esa época les hizo el cajón. Y en el 81, bueno, a ver, a García Márquez lo acusan de guerrillero del M-19. Como está viendo en Colombia, el man dice, no, pues sabe que yo, o sea, esto ya le había pasado con prensa latina en Nueva York, ¿se acuerdan? Entonces el man hace la misma, dice, no, no, o sea, a ver, es absurdo, pero ¿saben qué? Me abro porque esto no es México, esto no es Estados Unidos, en Estados Unidos a vos no te van a hacer lo que te hacen en Colombia, o sea, porque esta guerra que estamos viviendo es la guerra más brutal, o sea, los colombianos somos unas bestias para darnos plomo. El caso es que García Márquez en el 81 daría una entrevista para el diario El País de España y en este dice, sé que la trampa estaba puesta y que mi condición de escritor no me iba a servir de nada, porque se trataba precisamente de demostrar que para las fuerzas de represión de Colombia no hay valores intocables. Claro, precisamente de eso se trata. Es decir, García Márquez viene a darle un punto a la balanza de la guerra interna colombiana al lado de las guerrillas. Porque, a ver, claramente la gente del M-19, claramente los intelectuales que se habían unido al ELN, a las FARC, claramente esta gente sabía quién era García Márquez y lo estaba leyendo porque ese fenómeno del boom y de que se puede exportar a nivel internacional, pues no solamente es un fenómeno de exportación, sino también de introspección, o sea, es una cosa de no reconocernos nosotros mismos en esa literatura, en qué chimba, o sea, estamos haciendo literatura de nivel y al mismo tiempo es sobre nosotros que estamos leyendo. Entonces, eso es muy importante porque, claro, el Estado se volvió loco con esta vuelta, o sea, como García Márquez se va a venir a vivir a Colombia, dicen ellos. Y bueno, ya antes he mencionado el periódico El Tiempo y lo he hecho porque García Márquez mismo lo menciona. El man dice, desde hace muchos años el periódico El Tiempo ha hecho constantes esfuerzos por dividir mi personalidad. De un escritor, el escritor que ellos no vacilan en calificar de genial,
y del otro lado el comunista feroz que está dispuesto a destruir su patria. Y pues es que ya, es que eso es todo lo que tenemos que decir al respecto, o sea, de eso se trata la cosa. No, es que es muy buen escritor y no sé qué, pero por detrás queriéndolo encarcelar, por detrás le querían pegar un tiro, entonces no, es Colombia, Colombia moment. Pero bueno, ya para terminar con este episodio, me gustaría detenerme un poco también en qué piensan los comandantes del M-19 al respecto. Bueno, resulta que Patricia Lara en Siembra Vientos y Recogerá Tempestades les hizo unas entrevistas a estos comandantes de esta guerrilla y Álvaro Fallada al respecto habla de García Márquez. Dice que una vez lo encarcelaron y que durante este tiempo empezaron a presionarlo demasiado para preguntar cuál era la relación del M-19 con García Márquez, si García Márquez era un espía cubano o cuál nexo tenía, porque bueno, eso es otra vuelta aquí, o sea, es que esto, digamos, todo esto es la paranoia de la Guerra Fría también, y yo quiero que lo entiendan en esa dimensión, porque claro, o sea, García Márquez era amigo de Fidel, y Fidel estaba entrenando a esta gente, les estaba dando armas y demás. Era natural que esta gente pensara que era un espía, y eso efectivamente es lo que dice Fayad, que a Fayad lo encarcelan y lo empiezan a torturar a preguntarle cuál es la relación del M-19 con García Márquez. Entonces, bueno, el asunto aquí yo creo que Falla también tiene una consideración que me parece exacta y que yo también comparto. Dice, ellos solo creen en la fuerza física, no en la fuerza moral, ni en la del pueblo. Por eso me insistían tanto en si teníamos relaciones con García Márquez, porque efectivamente de eso se trata. Es decir, mucha gente ahorita quiere ningunear el papel de García Márquez a nivel interno y a nivel latinoamericano, pero lo cierto es que para esta gente García Márquez era muy significativo por lo que ya he dicho, nos estaba dando un estatus, era una cuestión de nivel, era una cuestión de que aquí en Colombia se puede escribir a un nivel internacional, ¿sí me entienden? No como estas cosas, estos fanzines posmodernos que dicen, uy, estoy superando a García Márquez. Parce, no pueden escribirse un párrafo, un hijo de puta párrafo que tenga la misma potencia que tiene este man y que tiene la influencia de todo lo que hemos hablado. Entonces, bueno, ya para terminar de decir que, bueno, García Márquez aquí ya se va de Colombia, esto es 1980. En 1981, como dije, publica Relatos de un náufrago, que es una serie de crónicas que el man publicó, de hecho, en un periódico colombiano que es el Espectador, y que al principio lo publicó por semanario, es decir, cada episodio iba contando sobre el hecho de este náufrago. Y más adelante, pues en el 81 publican el cuento, el libro como tal. Mm, García Márquez se va de Colombia a vivir a México y allá se quedará pues hasta que se muere, porque en realidad viene, pero ya es como de visita, porque vendrá en el siglo XXI, claro, cuando Juan Manuel Santos era presidente de Colombia en especial, que aquí hay una cosa que me parece importante resaltar y es que sí, de hecho Juan Manuel Santos intentó como redimir un poco lo que fue el reconocimiento nacional de García Márquez en el siglo XX. Y pues está bien también, pero García Márquez ya después de esto del 80 pues no volvería a Colombia a vivir como tal. Lo único que sabemos después de esto es que más adelante, unos años después, en 1986, sicarios del narcotráfico asesinan a Guillermo Cano, es decir, en el 80, imagínense, ya yo había dicho que el narcotráfico era un adolescente en el 80, en el 83 tiene su gran auge, en el 86 esto ya es una guerra contra el terrorismo porque estos manes ya andan poniendo bombas, matando gente en la calle con sicarios, sicarios que ya no están interesados en una guerra comunista, porque ya los pobres no están interesados en cambiar su situación de manera estatal como lo pretenden los comunistas, sino que quieren cambiar su realidad con billete y con dólares que está poniendo el narcotráfico, o sea, algo más inmediato y más realista realmente, más realista para lo que era Colombia en ese momento, porque las guerrillas, no, o sea, es que una guerra no se puede demorar tanto porque eso pues termina perjudicando el espíritu de cualquiera. Y el narcotráfico pues se aprovechó de eso, de que el espíritu en algún punto estaba así. Entonces, bueno, ya el asunto es que en el 86 sicarios del narcotráfico asesinan a Guillermo Cano. Y bueno, y este man es importante porque era en ese momento el jefe del periódico El Espectador, que es el periódico donde García Márquez había trabajado tanto tiempo. Y en este tiempo, y en ese momento El Espectador era un periodicazo, o sea, este man era un escritor del carajo y todo eso. Y de hecho lo matan porque había denunciado con unos artículos, pero sublimes, precisamente el hecho del narcotráfico. Es más, años antes creo que había recibido, o años posteriores recibirá un premio por notas periodísticas, creo que llama el libro de Guillermo Cano, bueno, se los recomiendo. Y García Márquez aquí ya comentará como su desidia con respecto a Colombia, de que esto es un país de hijo de putas, porque, claro, pues matan a una persona tan brillante, sicarios, de un país que se volvió loco, de que un país que ya no sabe, o sea, imagínense, hay como siete gente.
A ver, está el M19, 1, el ELN, 2, las FAREP, 3, el EPL, 4, el Estado, 5, los paramilitares ya en esa época, 6, el narcotráfico, que eran los mismos paramilitares, pero digamos que eran como independientes, 7. Imagínense, hay 7 actores dándose plomo, matándose en el país, o sea, esto es un mierdero. Y ya, pues realmente eso es todo como lo que habría que decir, con eso terminamos. Por cierto, pues ya como parte final, no olviden suscribirse al canal, comentar algo. Eso me ayuda muchísimo con el algoritmo. Darle me gusta al video. Pues abajo también voy a dejar las redes sociales de la revista. El Instagram, el Facebook, el Telegram. Mm, bueno, ahorita ya inauguramos cuenta de Patreon. Entonces, la verdad si quieren que no sé, este proyecto crezca más, que podamos hacer, no sé, archivo de audio, o sea, más cositas, meterle más sustancia a estos podcasts y al mismo tiempo, no sé, crear más contenido, hacer más publicaciones seguidas de artículos, en fin, digamos que crecer el proyecto en general, pues podrían ayudarme en Patreon, eso realmente me serviría muchísimo. Eh, y ya, pues, parce, eso es todo. Gracias por escuchar esto y ya pues hasta el cuarto episodio, que creo que será sobre el Imperio Austrohúngaro, porque me lo habían pedido en Instagram. En fin, no sé, ahí estamos hablando a ver qué onda.